Matar en Vietnam. ¿Qué les hicimos a nuestros soldados? ¿Qué ocurrió en Vietnam? ¿Por qué millones de veteranos de Vietnam sufren TPT como resultado de esa trágica guerra? Exactamente. ¿Qué es lo que les hicimos a nuestros soldados? Con el vaho de su aliento envolviendo su rostro, el nuevo presidente, John F. Kennedy, proclamó: «Ahora nos conmina la trompeta a llevar la carga de un largo conflicto crepuscular contra los enemigos comunes del hombre, la tiranía, la pobreza, la enfermedad y la guerra en sí». Exactamente 12 años después, en enero de 1973, un acuerdo firmado en París pondría fin a los esfuerzos militares de Estados Unidos en Vietnam. La trompeta estaría en silencio, el ánimo depresivo. Los luchadores estadounidenses regresarían con una guerra sin ganar. Los Estados Unidos de América ya nunca más estarían dispuestos a pagar cualquier precio. Dave Palmer. Summons of a Trumpet. Desensibilización y condicionamiento en Vietnam. Superar la resistencia a matar. Nadie lo entendía. Un incidente en una reunión de los VFW. Mientras llevaba a cabo entrevistas para este estudio en un local de los Veterans of Foreign Wars, en la Florida, en el verano de 1989, un veterano de Vietnam llamado Roger empezó a hablar de su experiencia frente a una cerveza. Aún era pronto por la tarde, pero en otro lado del bar, una mujer mayor comenzó a atacarle. «No tienes derecho a lloriquear por tu mierdecita de guerra. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de verdad. ¿Acaso estabas vivo entonces? Yo perdí a un hermano en la Segunda Guerra Mundial». Intentamos ignorarla. Tan solo era una figura local. Pero al final Roger se hartó. La miró con calma, fríamente y le espetó: «¿Alguna vez has tenido que matar a alguien?». «Claro que no», replicó desafiante. «Entonces, ¿con qué derecho me hablas?». Hubo un largo y doloroso silencio en todo el local, como si un invitado hubiera presenciado una vergonzante discusión familiar. Entonces le pregunté tranquilamente: «Roger, ahora mismo, cuando te sentiste provocado, replicaste con el hecho de que tuviste que matar a Vietnam. ¿Eso fue lo peor para ti?». «Sí», contestó, «en parte». Esperé un largo trecho, pero no continuaba. Tan solo contemplaba su cerveza. Al final tuve que preguntarle: «¿Qué fue la otra parte?». La otra parte fue que, cuando regresamos, nadie lo entendía. Lo que ocurrió ahí y lo que ocurrió aquí. Tal y como se señaló con anterioridad, existe una profunda resistencia a matar a un semejante. En la Segunda Guerra Mundial, entre el 80 y 85% de los artilleros no disparaban sus armas contra un enemigo expuesto, incluso para salvar sus propias vidas y la de sus amigos. En guerras anteriores, la tasa de los que no dispararon fue similar. En Vietnam, la tasa de los que no dispararon fue del 5%. La capacidad de incrementar la tasa de disparos conlleva, sin embargo, un coste oculto. Un severo trauma psicológico se convierte en una clara posibilidad cuando se hace caso omiso de unas salvaguardas psicológicas de enorme magnitud. El condicionamiento psicológico fue aplicado en masa a un cuerpo de soldados que, en las guerras previas, había demostrado ser reacio o incapaz de participar en actividades que implicaran matar. Cuando estos soldados, que ya estaban convulsos interiormente por sus experiencias interiores a la hora de matar, regresaron para verse condenados y atacados por su propio país, el resultado fue a menudo el trauma psicológico y el daño psíquico a largo plazo. Superar la resistencia a matar. El problema. A excepción de la infantería, el problema de persuadir a los soldados para que maten es ahora capital. Que una compañía de infantería en la Segunda Guerra Mundial pudiera causar tales estragos que tan solo una séptima parte de los soldados dispuestos a utilizar sus armas es un testimonio de los efectos letales de la potencia de fuego moderna, pero en el momento en el que los ejércitos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, decidieron de inmediato incrementar la media.
A los soldados se les tuvo que enseñar de forma específica a matar. Nos mostramos reticentes a admitir que, en esencia, la guerra es un asunto que tiene que ver con matar, escribió Marshall en 1947. Pero es algo claramente admitido hoy en día. Wayne Dyer, War. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el problema se volvió obvio. El soldado medio no podía matar. Una tasa de tiro de entre el 15 y el 20% entre los soldados es como tener una tasa de alfabetización de entre el 15 y el 20% de los que corrigen los manuscritos. Cuando los que ostentan la autoridad se dieron cuenta de la existencia y de la magnitud del problema, solo fue cuestión de tiempo antes de que lo resolvieran. La respuesta. Y así, desde la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos en una nueva era de la guerra moderna. Una era de guerra psicológica. Una guerra psicológica que se libra no contra el enemigo, sino contra nuestras propias tropas. La propaganda y otras formas rudimentarias de habilitación psicológica siempre han estado presentes en la guerra, pero en la segunda mitad del siglo XX, la psicología comenzó a tener un impacto tan grande como el de la tecnología en el campo de batalla moderno. Cuando S. L. A. Marshall fue enviado a la guerra de Corea para realizar la misma investigación que había llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, se encontró con que, como resultado de las nuevas técnicas de adiestramiento iniciadas como respuesta a sus primeros hallazgos, el 55% de los soldados de infantería disparaban sus armas, e incluso en algunas crisis en las que había que defender el perímetro, casi todo el mundo lo hacía. Estas técnicas de adiestramiento fueron perfeccionadas un poco más y parece ser que en Vietnam la tasa de disparos oscilaba entre el 90 y el 95%. La triada metodológica empleada para conseguir este sorprendente incremento a la hora de matar se compone de desensibilización, condicionamiento y negación como mecanismo de defensa. Desensibilización. Pensar lo impensable. La era de Vietnam estaba en su apogeo, ya sabes, esa historia de matar. Hacías el entrenamiento físico por la mañana y cada vez que tu pie izquierdo golpeaba el suelo tenías que cantar «matar, matar, matar, matar». Te lo taladraban tanto en la mente que parecía que, cuando realmente iba a ocurrir, ya no te molestaba. ¿Sabes lo que te digo? Por supuesto que la primera sí que molesta, pero parece que se va volviendo fácil. No quiero decir fácil porque sigue molestándome cada vez que, ya sabes, realmente matas a alguien y sabes que lo has hecho. Wayne Dyer, War. Esta entrevista, que proviene del libro de Dyer, ofrece una visión de ese aspecto de nuestros programas de adiestramiento moderno que es claramente distinto de los programas del pasado. Los hombres siempre han empleado una variedad de mecanismos para convencerse de que el enemigo era diferente, que no tenía una familia o incluso que ni siquiera era humano. La mayoría de las tribus primitivas adoptaban nombres que se traducen como hombre o ser humano, lo que en consecuencia definía a los que estaban fuera de la tribu como simplemente otra raza de animales que había que cazar y matar. Nosotros hacemos algo similar cuando llamamos al enemigo Kartoffen, Gabacho, Japo, Yankee, Amarillo, Rojo o Moro. Autores como Dyer y Holmes han delineado el desarrollo de esta definición del acto de matar en el campo de adiestramiento y señalan que en la Primera Guerra Mundial era algo inaudito, algo infrecuente en la Segunda Guerra Mundial, cada vez más presente en Corea y totalmente institucionalizado en Vietnam. Aquí Dyer explica exactamente cómo difiere la institucionalización de la idea violenta en Vietnam de las experiencias de las generaciones anteriores. La mayor parte del lenguaje que se emplea en Parris Island para describir el placer de matar a gente es una hipérbole sanguinaria aunque carente de sentido, y los reclutas se dan cuenta de ello a pesar de disfrutarlo. No obstante, lo cierto es que ayuda a desensibilizar ante el sufrimiento de un enemigo y al mismo tiempo les adoctrina de la forma más explícita, algo que no ocurrió con las generaciones anteriores, en la noción de que su propósito no es solo mostrar valor o luchar bien, sino matar a gente. Condicionamiento. Hacer lo impensable. No obstante,
Probablemente la desensibilización en sí no sea suficiente para superar la profunda resistencia a matar del individuo medio. De hecho, este proceso de desensibilización es casi una cortina de humo de lo que yo creo que es el aspecto más importante del adiestramiento moderno. Lo que Dyer y muchos otros observadores no ven es el papel de 1. El condicionamiento clásico de Pavlov y 2. El condicionamiento operante de Skinner en el adiestramiento moderno. En 1904, I. P. Pavlov recibió el premio Nobel por su desarrollo de los conceptos de condicionamiento y asociación en los perros. En su manera más simple, lo que hizo Pavlov fue hacer sonar una campana justo antes de alimentar a un perro. Con el tiempo, el perro aprendió a asociar el sonido de la campana con el acto de comer y comenzaba a salivar cuando oía la campana, incluso si no había comida presente. El estímulo condicionante era la campana. La respuesta condicionada era la salivación. El perro había sido condicionado para salivar cuando oía sonar la campana. Este proceso, basado en asociar la recompensa con una clase en concreto de comportamiento, es la base del adiestramiento más efectivo de animales. Durante mediados del siglo XX, B. F. Skinner perfeccionó este proceso mediante lo que él denominó ingeniería conductual. Skinner y la escuela conductual representan una de las áreas más científicas y potencialmente poderosas en el campo de la psicología. Los métodos que se emplean para adiestrar a los soldados actuales y de la época de Vietnam, del ejército de Estados Unidos y del cuerpo de marines, no son otra cosa que una aplicación de las técnicas de condicionamiento a fin de desarrollar una habilidad refleja de disparo rápido. Es completamente plausible que nadie decidiera intencionadamente usar el condicionamiento operante o las técnicas de modificación del comportamiento para adiestrar a los soldados en esta área. Durante mis décadas en el servicio militar, ni un solo soldado, sargento u oficial, ni tampoco en referencias oficiales o extraoficiales, ha dado a entender una comprensión de que se estaba dando un condicionamiento durante el adiestramiento de tiro. Pero desde el punto de vista de un psicólogo, que también es historiador y soldado de carrera, se me fue volviendo cada vez más obvio que eso era exactamente lo que se había conseguido. En vez de estar echado boca abajo en un campo verde disparando tranquilamente a una diana, el soldado moderno pasa muchas horas de pie, en un hoyo de protección o en cuclillas a cubierto con el equipo completo de combate, oteando un área escasamente arbolada de terreno ondulado. A intervalos periódicos aparecen delante de él 1 o 2 objetivos vestidos de color verde oliva y con forma humana a diferentes distancias y durante un breve momento. Y el soldado debe apuntar al instante y disparar al objetivo u objetivos. Cuando alcanza el objetivo, obtiene un feedback inmediato porque éste cae para atrás de forma instantánea y satisfactoria, al igual que lo haría un objetivo humano. A los soldados se les premia generosamente y se les reconoce por su éxito en esta habilidad, y sufren un leve castigo mediante el readiestramiento, la presión de grupo o no graduarse en el campo de adiestramiento si no son capaces de comprometer de manera rápida y con precisión a los objetivos. Un eufemismo estándar para referirse a matar. Además del tiro tradicional, lo que se enseña en este entorno es la habilidad para disparar de forma refleja e instantánea, además de la imitación precisa del acto de matar en el campo de batalla moderno. En términos conductuales, el objetivo con forma humana que aparece en el rango de tiro del soldado es el estímulo condicionante. El compromiso inmediato del objetivo es la conducta meta. El reforzamiento positivo se da en la forma de feedback inmediato cuando el objetivo cae si es alcanzado. En la forma de una economía de fichas, estos aciertos se intercambian entonces por distintivos de tiro que suelen ir acompañados de alguna forma de privilegio o recompensa, alabanza, reconocimiento público, pases de 3 días y demás. Todos y cada uno de los aspectos de matar en el campo de batalla se ensayan, visualizan y condicionan.
En ocasiones especiales incluso se usan objetivos más realistas y complejos, uniformes hinchados por un globo que se mueven a lo largo de la zona de tiro. Cuando estalla el globo, el objetivo cae al suelo. Contenedores de leche con el interior tintado de rojo y muchos otros artilugios. Esto convierte el adiestramiento en algo más interesante, los estímulos condicionantes en más realistas y la respuesta condicionada más segura en una variedad de circunstancias dispares. Los francotiradores emplean estas técnicas a menudo. En Vietnam se requerían 50.000 balas para matar a un soldado enemigo. Sin embargo, los francotiradores del ejército y de los marines gastaban tan solo 1,39 balas por cada muerte. Carlos Hadcock, con 93 muertes confirmadas como francotirador en Vietnam, se dedicó a adiestrar a francotiradores de la policía y del ejército tras la guerra. Creía firmemente que los francotiradores debían entrenar con objetivos que se parecieran a las personas y no dianas. Una orden típica que daba a uno de sus estudiantes, que disparaban desde 100 metros de distancia contra una fotografía de tamaño real de un hombre sosteniendo una pistola contra la cabeza de una mujer, era: métele al malo 3 balas por la esquina del ojo derecho. De la misma manera, Chuck Kramer, el instructor de curso de francotiradores de una fuerza antiterrorista israelí, intentó diseñar su curso de tal manera que la práctica de matar fuera lo más realista posible. Hice que los objetivos parecieran lo más humanos posibles, dice Kramer. Cambié las dianas estándar de tiro por figuras de tamaño real con la anatomía correcta, porque ningún sirio va por ahí con un enorme cuadrado blanco en su pecho con un número en su interior. Les puse ropa a estos objetivos y cabezas de poliuretano. Vacié una calabaza y la llené de ketchup y la volví a juntar. Y les dije: cuando miréis a través de la mira, quiero que veáis una cabeza explotando. Dale Dye. Chuck Kramer, IDF's Master Sniper. Se trata de una práctica común en la mayoría de los mejores ejércitos del mundo. La mayoría de los líderes de infantería modernos entiende que una instrucción realista con feedback inmediato al soldado funciona, y sabe que esto resulta esencial para el éxito y la supervivencia en el campo de batalla moderno. Sin embargo, y como regla general, el ejército no es una organización introspectiva, y mi experiencia ha sido que los que dan órdenes, conducen y participan en este adiestramiento no entienden o ni siquiera llegan a preguntarse: 1. ¿Qué es lo que hace que funcione? Y 2. ¿Cuáles pueden ser sus efectos secundarios psicológicos y sociológicos? Funciona, y para ellos con eso basta. Lo que hace que este proceso de adiestramiento funcione es lo mismo que hacía que los perros de Pavlov salivasen y las ratas de B.F. Skinner apretaran sus palancas. Lo que hace que funcione es el proceso de modificación conductual más poderoso y fiable que se ha descubierto hasta la fecha en el campo de la psicología, y que ahora se aplica al campo de la guerra: el condicionamiento operante. Negación como mecanismo de defensa. Negar lo impensable. Un aspecto adicional de este proceso que merece consideración es el desarrollo de una negación como mecanismo de defensa. Los mecanismos de negación y defensa son métodos inconscientes para gestionar las experiencias traumáticas. La negación como mecanismo de defensa prefabricada constituye una destacada contribución proveniente del adiestramiento del ejército de los Estados Unidos. Básicamente, el soldado ha ensayado el proceso tantas veces que, cuando efectivamente mata en combate, es capaz, a cierto nivel, de negarse a sí mismo haber matado realmente a otro ser humano. Este cuidadoso ensayo e imitación realista del acto de matar permite al soldado convencerse de que tan solo ha comprometido a un objetivo. Un veterano británico de la Guerra de las Malvinas, adiestrado con el método moderno, le dijo a Holmes que pensaba en el enemigo como nada más y nada menos que los objetivos, con forma humana, figura 2. De la misma manera, un soldado estadounidense puede convencerse a sí mismo de que está disparando contra siluetas de tipo E, un objetivo verde oliva con forma humana,
y no a un ser humano. Bill Jordan, un experto en asuntos policiales, agente de la patrulla de fronteras y veterano de innumerables tiroteos, combina este proceso de negación con la desensibilización en sus consejos a los jóvenes agentes de policía. Hay una aversión natural a pulsar el gatillo cuando tu arma apunta a un humano. A pesar de que sus propias vidas corrían peligro, la mayoría de los agentes decía haber tenido este problema en su primer enfrentamiento. Para ayudar a superar esta resistencia, resulta útil ser capaz de pensar en tu oponente como un mero objetivo y no como un ser humano. En conexión con esto, deberías ir más allá y elegir un punto del objetivo. Esto permite una mejor concentración y extrae un poco más el elemento humano de tu cabeza. Si esto te funciona, intenta continuar con esta idea negándote cualquier remordimiento. Un hombre que se resiste a un agente con un arma no tiene ningún respeto por las normas con las que se gobiernan las personas decentes. Es un fuera de la ley que no tiene cabida en la sociedad. Su retirada está completamente justificada y debería llevarse a cabo de manera desapasionada y sin lamentaciones. Jordan denomina a este proceso desprecio fabricado, y la combinación de la negación y el desprecio por el papel de la víctima en la sociedad, insensibilización, junto con la negación psicológica y el desprecio por la humanidad de la víctima, desarrollando una negación como mecanismo de defensa, supone un proceso mental que se vincula y refuerza cada vez que el agente dispara contra el objetivo. Y por supuesto, la policía, al igual que los militares, ya no dispara contra dianas, practica con siluetas con forma humana. El éxito de este condicionamiento e insensibilización resulta obvio y contundente. Puede verse y reconocerse tanto en el rendimiento de los individuos como en el de las naciones y ejércitos. La efectividad del condicionamiento. Bob, un coronel del ejército de Estados Unidos, conocía el estudio de Marshall y aceptaba que la tasa de disparos durante la Segunda Guerra Mundial, apuntada por Marshall, era correcta. No estaba seguro sobre qué mecanismo era responsable de que la tasa de disparos se hubiera incrementado en Vietnam, pero era consciente de que, por alguna razón, así había ocurrido. Cuando le sugerí los efectos condicionantes del adiestramiento moderno, enseguida reconoció este proceso en sí mismo. Se le iluminó la cara, se le abrieron los ojos como platos y dijo: 2 disparos, pam pam, justo como nos habían adiestrado en matar rápido. Cuando mataba lo hacía así, como me habían adiestrado, sin ni siquiera pensarlo. Jerry, otro veterano que sobrevivió a 6 servicios de 6 meses en Camboya como oficial de las Fuerzas Especiales, Boinas Verdes, cuando se le preguntaba cómo fue capaz de hacer las cosas que hizo, simplemente reconocía que había sido programado para matar y que lo aceptaba como algo necesario para su supervivencia y éxito. Un entrevistado, un exagente de la CIA llamado Dwayne, que entonces trabajaba como ejecutivo de seguridad de alto nivel en una importante corporación aeroespacial, había llevado a cabo, a lo largo de su vida, un número extraordinario de interrogatorios con éxito, y se consideraba un experto en el proceso conocido popularmente como lavado de cerebro. Tenía la sensación de que la CIA, hasta cierto punto, le había lavado el cerebro, y de que a los soldados que recibían el adiestramiento moderno también se les lavaba el cerebro. Al igual que cualquier otro veterano con el que hablé del asunto, no tenía ninguna objeción, pues entendía que el condicionamiento psicológico era esencial para su supervivencia y un método efectivo para realizar las misiones con éxito. Creía que un proceso similar e igualmente poderoso tenía lugar en el programa Disparar, no disparar, que llevan a cabo las agencias de policía a nivel federal y local en todo el país. En este programa, el agente dispara salvas contra una pantalla de cine en la que aparecen varias situaciones tácticas, y así imita y ensaya el proceso de decidir cuándo disparar y cuándo no. La increíble efectividad de las técnicas modernas de adiestramiento puede verse en la disparidad en la proporción de muertes en combate cuerpo a cuerpo entre las fuerzas británicas y argentinas durante la Guerra de las Malvinas, las fuerzas de Estados Unidos y las panameñas en la invasión de Panamá de 1989, o las fuerzas de Estados Unidos y las iraquíes durante la invasión de Irak.
Durante sus entrevistas a veteranos británicos de la Guerra de las Malvinas, Holmes describía las observaciones de Marshall en la Segunda Guerra Mundial y preguntaba si habían visto una incidencia similar de personas que no dispararan en sus propias filas. La respuesta era que no habían visto nada parecido respecto a sus soldados, si bien había un reconocimiento inmediato de que sí se dio con los argentinos, cuyos francotiradores y ametralladores habían sido muy efectivos, mientras que ese no fue el caso de los fusileros individuales. Aquí vemos una excelente comparación entre los enormemente efectivos y competentes fusileros británicos, adiestrados con los métodos más modernos, y los llamativamente ineficaces fusileros argentinos, a los que se les dio un adiestramiento rancio proveniente de la Segunda Guerra Mundial. De la misma forma, durante la década de 1970, el ejército de Rhodesia fue uno de los mejores adiestrados del mundo y se enfrentó a una fuerza insurgente mal adiestrada pero bien equipada. En general, las fuerzas de seguridad de Rhodesia mantuvieron una proporción de muertes de 8-1 a su favor a lo largo de la guerra de guerrillas, y la enormemente preparada infantería ligera de Rhodesia consiguió una proporción de muertes de entre 35-1 y 50-1. Uno de los mejores ejemplos en la historia reciente de Estados Unidos tiene que ver con la compañía de Rangers en el infame incidente del Black Hawk derribado, cuyos miembros fueron emboscados y capturados cuando intentaban secuestrar a Mohammed Aidid, un señor de la guerra buscado por las Naciones Unidas. En estas circunstancias no se empleó ni la artillería ni los bombardeos aéreos, ni tampoco había disponibilidad de tanques, vehículos armados u otras armas pesadas, lo que lo convierte en una valoración excelente sobre la relativa efectividad de las técnicas modernas de adiestramiento con armas cortas. El marcador: 18 soldados estadounidenses muertos, contra una estimación de 364 somalíes que murieron esa noche. Y podemos recordar que las fuerzas estadounidenses nunca fueron derrotadas en ningún enfrentamiento importante en Vietnam, o en Irak o Afganistán. Harry Summers señala que, cuando se le dijo esto a un soldado vietnamita de alto rango tras la guerra, su respuesta fue: puede que sea cierto, pero no deja de ser irrelevante. Puede que así sea, pero no deja de reflejar la superioridad estadounidense en el cuerpo a cuerpo individual en Vietnam. Incluso teniendo en cuenta el error accidental y la exageración deliberada, este adiestramiento superior y capacidad para matar en Vietnam, Panamá, Argentina y Rhodesia supone nada menos que una revolución tecnológica en el campo de batalla, una revolución que entraña una superioridad total en el combate cuerpo a cuerpo. El efecto secundario del condicionamiento. Duane, el veterano de la CIA, relataba un incidente que nos da una visión sobre un efecto secundario de este condicionamiento o lavado de cerebro. Estaba custodiando a un desertor comunista en un lugar seguro en Alemania Occidental en la década de 1950. El desertor era un enorme, corpulento, asesino sanguinario, miembro del régimen estalinista que ocupaba entonces el poder. Puede decirse que, en todos los sentidos, estaba loco. Tras haber desertado porque había caído en desgracia ante sus amos soviéticos, estaba empezando a dudar sobre sus nuevos amos e intentaba escapar. Solo durante días, en esta casa cerrada y con rejas con este hombre, el joven agente de la CIA encargado de vigilarle se veía sometido a una serie de ataques. El desertor cargaba contra él con un palo o algún mueble, y cada vez detenía el ataque en el último momento cuando Duane le apuntaba con su arma. El agente llamó a sus superiores por teléfono, y estos le ordenaron que trazara una línea imaginaria en el suelo y que disparara a este hombre desarmado, si bien muy hostil y peligroso, si la cruzaba. Duane estaba seguro de que el otro cruzaría la línea, e hizo acopio de todo su condicionamiento. Era hombre muerto, sabía que lo mataría. Mentalmente lo había matado, y la parte física sería fácil. Sin embargo, el desertor
al parecer no tan loco o desesperado como parecía, nunca cruzó la línea. Con todo, algún aspecto del trauma de matarlo estaba ahí. En mi mente, me dijo Dwayne, siempre he sentido que había matado a ese hombre. La mayoría de los veteranos de Vietnam no necesariamente efectuaron una muerte personal en Vietnam, pero en la instrucción participaron en la deshumanización del enemigo, y la inmensa mayoría apretó el gatillo. O sabía en su corazón que estaba preparado para disparar, y el mismo hecho de estar preparado y ser capaz de disparar, mentalmente lo había matado, les negaba una vía importante para escapar de la carga de responsabilidad que trajeron de vuelta de esa guerra. Si bien no habían matado, se les había enseñado a pensar lo impensable, y habían accedido así a una parte de ellos mismos que, bajo circunstancias ordinarias, tan solo conoce el que mata. Lo importante aquí es que este programa de desensibilización, condicionamiento y negación como mecanismo de defensa, junto con la ulterior participación en una guerra, pueden hacer posible que se participe de la culpa de matar sin haber matado nunca. Una salvaguarda en el condicionamiento. Resulta esencial entender que uno de los aspectos más importantes de este proceso estriba en que el soldado siempre está bajo la autoridad en el combate. Ningún ejército puede tolerar el fuego indisciplinado o indiscriminado, y una faceta vital, y fácilmente pasada por alto, del condicionamiento del soldado consiste en que dispare solo cuando y donde se le diga. El soldado solo dispara cuando se le ordena una autoridad superior, y solo en el lugar para disparar que se le ha asignado. Disparar un arma en el momento inadecuado o en la dirección equivocada es una infracción tan monstruosa que resulta impensable para el soldado medio. A los soldados se les condiciona a lo largo de su instrucción, y durante todo el tiempo que ésta requiera para que solo disparen bajo la autoridad. Un disparo no puede ser fácilmente ocultado, y en los campos de tiro o durante el adiestramiento, cualquier disparo en momentos inapropiados, incluso si se trata de salvas, debe estar justificado, y si no está justificado, será castigado de inmediato con firmeza. De la misma manera, a los agentes de policía se les presenta durante el adiestramiento una variedad de objetivos que representan transeúntes inocentes y criminales armados, y son sancionados con severidad si comprometen el objetivo equivocado. En el programa del FBI, disparar, no disparar, la incapacidad para demostrar una habilidad satisfactoria para distinguir cuándo un agente puede o no puede disparar puede resultar en que al agente se le revoque el derecho a llevar un arma. Numerosos estudios han demostrado que no hay ninguna amenaza discernible para la sociedad por el regreso de los veteranos a Estados Unidos provenientes de alguna de las guerras del siglo XX, y esto sigue siendo cierto en el siglo XXI. Hay veteranos que cometen crímenes violentos, pero estadísticamente es menos probable que el veterano que regresa cometa un crimen violento que un no veterano de la misma edad y sexo. Lo que supone una amenaza para la sociedad es la desensibilización, el condicionamiento y la negación como mecanismo de defensa sin control alguno que ofrecen los videojuegos interactivos modernos y la violencia en la televisión y en las películas.